Cuando Emily, una enfermera dedicada, perdió su trabajo en un prestigioso hospital, sintió que su mundo se derrumbaba. Lo que ella no sabía es que ese era el momento que lo cambiaría todo. Ese mismo día, un anciano veterano de guerra llamado Jack, golpeado por la vida, se encontró en necesidad de ayuda. Sin nada que perder, Emily corrió a ayudarlo, arriesgando todo lo que tenía. Mientras lo ayudaba, no tenía idea de que su simple acto de bondad desencadenaría una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Tan solo 10 horas después, 4 coches militares se detuvieron en su puerta. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Las manos de Emily temblaban mientras miraba la carta. Sus servicios ya no son necesarios. Después de años de dedicación y de entregar su corazón y alma a sus pacientes, este fue el final. El hospital la había dejado ir y todo por un recorte presupuestario. El mundo a su alrededor parecía derrumbarse. El peso de la incertidumbre presionando su pecho. Tenía cuentas que pagar, un alquiler que no podía pagar y ningún plan B. Sus sueños se habían hecho añicos y ella no sabía cómo seguir adelante. Ella se sentó en el borde de su cama, mirando las paredes de su pequeño apartamento. El silencio era ensordecedor. Un marcado contraste con la energía caótica que la rodeaba en el hospital. Emily siempre era a quien la gente recurría, la que podía mejorar todo, sin importar la situación. Pero ahora era ella la que necesitaba ayuda. Justo cuando estaba empezando a ahogarse en sus pensamientos, un golpe repentino en la puerta la devolvió a la realidad. Vacilante, la abrió y encontró a un hombre mayor parado al otro lado, con su rostro curtido por años de lucha. Él la miró y sus ojos estaban llenos de algo que ella no podía identificar. Quizás una mezcla de desesperación y esperanza. «Disculpe, señorita», dijo con voz temblorosa. «Necesito ayuda. Estaba en el almacén de serpientes y se me cayeron las compras. No estoy seguro de qué hacer». La frágil apariencia del hombre impresionó inmediatamente a Emily. Y a pesar del torbellino de emociones contra el que luchaba, no lo dudó. «Por supuesto, déjame ayudarte». Su nombre era Jack, un veterano de guerra que vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Su ropa estaba hecha jirones, sus manos ásperas por años de duro trabajo y su cuerpo parecía estar fallándole. Pero su espíritu, a pesar de todas las batallas que había librado, aún brillaba. Mientras Emily lo ayudaba a reunir las compras esparcidas, podía sentir el peso de su vida en cada gesto. Había luchado por su país y ahora parecía que el mundo lo había abandonado. «No tengo mucho que dar», dijo Jack. Su voz se quebró por la gratitud. «Pero quiero agradecerte por ayudarme hoy». Emily sonrió suavemente, pero había una profunda tristeza en su corazón. Deseaba tener la fuerza para seguir adelante, para seguir dando. Pero en ese momento sentía que no tenía nada más que ofrecer. Sin embargo, no pudo evitar sentir un vínculo con este hombre, un vínculo que trascendía la pérdida que estaba sintiendo. «No necesitas agradecerme», respondió Emily suavemente. «Es lo que cualquiera haría». Cuando Jack se fue, una extraña sensación flotaba en el aire. Una sensación de propósito que Emily no había sentido en días. Podría haber perdido su trabajo. Pero hoy, había ayudado a alguien. Y en ese breve instante, sintió que había recuperado una parte de sí misma. Pero al cerrar la puerta tras él, no tenía ni idea de que este acto de bondad desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. Apenas 10 horas después, oiría el inconfundible sonido de vehículos militares aparcando frente a su apartamento. Y lo que sucedería a continuación la dejaría sin palabras. El sonido de neumáticos pesados rodando sobre el pavimento era inconfundible. Al principio, Emily pensó que era solo un vehículo que pasaba, tal vez un camión de reparto o alguien que se detenía. Pero entonces oyó los motores rugir con más fuerza, el sonido de vehículos militares resonando en la tranquila calle. Confundida,
Miró por la ventana, con el corazón acelerado. 4 elegantes coches negros, todos con cristales tintados y marcados con la insignia de los CEU. Los militares entraban lentamente en su estacionamiento. Su mente daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? No había visto nada parecido en su tranquilo vecindario. Se apartó de la ventana, con el pulso acelerado, y sus pensamientos se dirigieron de inmediato a Jack. ¿Podría estar relacionado con él? ¿Pero qué demonios podría tener que ver con los militares? Solo lo había ayudado con la compra, nada más. Su mente se arremolinaba con preguntas, pero no llegaban respuestas. Mientras observaba, los autos se detuvieron por completo frente a su edificio. Las puertas se abrieron y varios hombres con elegantes uniformes militares salieron, con rostros serios y decididos. Emily sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad que la invadía. ¿Por qué estaban allí? ¿La estaban buscando? La idea le revolvió el estómago. No había hecho nada malo. Uno de los hombres, un oficial alto con una profunda cicatriz en la mandíbula, se acercó a su puerta, sus botas resonando con fuerza en el pavimento a cada paso. Se quedó paralizada. Llamaron a la puerta, firmes y deliberados. No tuvo más remedio que responder. Al abrirla en la puerta, la mirada del oficial se cruzó con la suya. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era denso, como si el peso de la situación flotara en el aire como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, el oficial habló, con voz tranquila, pero con un aire de autoridad que hizo que a Emily le temblaran las rodillas. «¿Emily Foster?», preguntó, sin apartar la mirada. «Sí», balbuceó ella, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Puedo ayudarla?» «Estamos aquí por asuntos oficiales, señora», continuó el oficial. «Necesitamos que nos acompañe». «Espere, ¿qué pasa? ¿De qué se trata esto?», preguntó Emily con voz temblorosa. La mirada del oficial se suavizó un instante antes de responder. «Se trata de Jack Mitchell, el veterano al que ayudó hoy. Es más que un hombre común. Ha formado parte de algo mucho más grande, y gracias a sus acciones, necesitamos que nos acompañe». Ahora, la mente de Emily daba vueltas. Jack, ¿parte de algo más grande? Pero solo era un anciano que luchaba por llegar a fin de mes. No entendía qué estaba pasando. Sin embargo, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No tuvo más remedio que seguir al oficial, con la confusión y el miedo oprimiéndole el pecho a cada segundo. Mientras el oficial la conducía afuera, vio a los otros. Hombres firmes, con expresiones serias que no se alteraban. Parecía una escena de película, pero esto era real. Y de alguna manera, Emily estaba en el centro de todo. Estaba a punto de descubrir que el simple acto de ayudar a un veterano necesitado la enfrentaría a un mundo que desconocía. Un mundo que alteraría el curso de su vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. Emily se sentía como en un sueño. Los vehículos militares, los oficiales serios, la forma fría y calculadora en que se movían, todo parecía surrealista. La llevaban por las escaleras de su edificio, con la mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué Jack? ¿En qué se había metido simplemente ayudando a un anciano con la compra? Al llegar al estacionamiento, uno de los soldados abrió la puerta de un elegante coche negro. Todoterreno. Emily dudó, invadida por una oleada de incertidumbre. No tenía ni idea de a dónde la llevaban, pero sabía que no había vuelta atrás. El agente que le había hablado antes le hizo un gesto para que entrara, con una expresión indescifrable. De mala gana, Emily subió al vehículo. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que pareció resonar en el silencio. Podía ver a los demás sentados delante y detrás, con la mirada clavada en ella con una intensidad que le provocó un escalofrío. Nadie habló. El coche arrancó y la mente de Emily se aceleró. El pulso le latía con fuerza en los oídos y cada bache del camino la sacudía por dentro. ¿A dónde me lleva?, preguntó con voz temblorosa. Intentó mantener la calma,
pero sentía como el pánico le subía al pecho. El agente a su lado se giró ligeramente para mirarla. «Vamos a un lugar seguro, señora. Recibirás todas las respuestas pronto. Mantén la calma». Las palabras no la tranquilizaron. No sabía si la llevaban a una base militar, a unas instalaciones gubernamentales o a algo completamente distinto. Sus pensamientos volvieron a Jack, el amable anciano al que había ayudado antes. ¿Cuál era su conexión con todo esto? ¿Qué tenía que ver con el ejército? No le encontraba sentido. El viaje parecía eterno. El vehículo serpenteaba por calles tranquilas y callejones oscuros. Emily intentó ordenar sus pensamientos, pero todo era borroso. El ejército estaba involucrado en su vida ahora, y no tenía ni idea de por qué, pero sabía que estaba lejos de ser la simple enfermera que había sido hacía apenas unas horas. Esto era algo más grande, algo que aún no podía comprender, pero que pronto comprendería. Finalmente, el coche aminoró la marcha hasta detenerse. Emily levantó la vista y vio un edificio imponente frente a ella. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Las paredes eran de acero, las ventanas estaban oscurecidas y había guardias armados en cada entrada. El lugar era seguro, sin duda. No parecía un hospital o una oficina gubernamental, más parecida a una instalación militar de alta tecnología. Sin decir palabra, el oficial abrió la puerta y le indicó que lo siguiera. Al entrar al edificio, no pudo evitar notar que las paredes estaban cubiertas de fotos de veteranos, soldados y operaciones militares. Era evidente que este lugar estaba dedicado a algo mucho más allá de lo que Emily había imaginado. El oficial la condujo por una serie de pasillos, con el sonido de sus pasos resonando en el espacio vacío. Finalmente, se detuvieron frente a una gran puerta. El oficial llamó 2 veces, y tras una breve pausa, una voz gritó desde adentro: «Pase». La puerta se abrió, revelando una sala llena de militares de alto rango. Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa. En el centro de la sala estaba Jack, el anciano veterano de guerra, sentado en una silla, con un aspecto mucho más sereno de lo que Emily nunca lo había visto. Su rostro, antes desgastado y cansado, ahora transmitía un aire de autoridad. «Emily Foster», una voz severa llamó desde el otro lado de la mesa. «Por favor, tome asiento». Dudó, pero obedeció, sentándose en la silla junto a Jack. Al hacerlo, vio a un hombre de pie junto a la ventana, observándola atentamente. Sus ojos penetrantes parecían atravesarla como si pudiera ver a través de su confusión. Fue él quien habló a continuación. «Señorita Foster, lo que está a punto de escuchar es información clasificada», dijo con voz tranquila pero con un toque de autoridad. «Pero debe comprender que todo lo que ha hecho hoy por Jack Michie ha desencadenado una cadena de acontecimientos que va mucho más allá de un simple acto de bondad. Jack no es un veterano cualquiera. Lleva años trabajando de incógnito recopilando información para el gobierno. Y usted, al ayudarlo, se ha convertido en parte de algo mucho más grande». A Emily le daba vueltas la cabeza encubierta. Inteligencia, Jack. No tenía sentido. Pero al mirar a Jack sentado con tanta confianza, se dio cuenta de que el hombre al que había ayudado antes no era la persona frágil e indefensa que había imaginado. Formaba parte de algo mucho más peligroso, mucho más complejo de lo que hubiera podido imaginar. Su mundo, antes pequeño y simple, ahora era una maraña de secretos, y ella acababa de... La verdad era mucho más impactante de lo que hubiera imaginado. Y el viaje que estaba a punto de emprender pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la confianza, la lealtad y el coraje. Emily se quedó paralizada, con las manos ligeramente temblorosas mientras procesaba las palabras que acababan de pronunciarse. Jack Michie, el hombre al que había ayudado sin pensarlo 2 veces, no era solo un veterano de guerra. Formaba parte de una intrincada red de operaciones encubiertas que recopilaban información para el gobierno. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber sido arrastrada sin saberlo a algo tan peligroso?
La habitación se sentía más fría ahora, como si las paredes se cerraran sobre ella. Su mente se llenaba de 1000 preguntas, pero la que se repetía era simple. ¿Por qué ella? El hombre junto a la ventana, el de la mirada penetrante, continuó hablando, su voz cortando el tenso silencio. Jack ha sido un activo crucial para la seguridad nacional. Su papel, aunque secreto, ha sido fundamental en varias operaciones a lo largo de los años. Pero ahora está en peligro. Y porque tú lo ayudaste, tú también lo estás. Emily apenas podía respirar. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué clase de peligro? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. El oficial sentado frente a ella se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Hay gente que quiere silenciar a Jack. Lo han estado rastreando durante meses y acaban de descubrir que está comprometido. Es solo cuestión de tiempo antes de que vayan tras él y cualquiera que esté relacionado con él. Y tú, Emily, ahora formas parte de esto. El peso de sus palabras la calaba hondo. No tenía ni idea de en qué estaba involucrada. Simplemente había hecho una buena acción. Había ayudado a un anciano con la compra. Ahora estaba atrapada en el fuego cruzado de algo mucho más grande que ella. Podía sentir el pánico creciendo en su pecho, pero lo contuvo. Tenía que haber una salida. Pero los oficiales a su alrededor, la atmósfera tensa en la habitación, dejaban claro que no había una salida fácil. La voz de Jack interrumpió sus pensamientos. Es verdad, dijo en voz baja, con la mirada fija en ella. No solo me ayudaste hoy. Sin saberlo, entraste en un mundo que nunca imaginaste. Y ahora necesitamos tu ayuda. Necesitamos que te quedes con nosotros. La gente que va detrás de mí vendrá por ti también. Si te quedas aquí, podemos protegerte. Protegerla ella no tenía idea de qué tipo de protección estaban hablando. La idea de estar rodeada de personal militar, viviendo en una instalación que apenas podía comprender, la aterrorizaba. ¿Pero cuál era la alternativa? Ahora no podía volver a su vida normal. Esa vida se fue, arrebatada por un simple acto de bondad. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, dijo el oficial, percibiendo su vacilación. Pero necesito que entiendas la gravedad de la situación. Existe una amenaza muy real para tu seguridad y la de Jax. Si sales por esa puerta ahora mismo, te estarás poniendo en peligro. Necesitamos que te quedes para ayudarnos a reunir la información que necesitamos. Solo entonces podremos detener a quienes persiguen a Jack. Emily se sintió atrapada y su mente dio vueltas. ¿Qué opción tenía ella? Su vida acababa de dar un vuelco y no había vuelta atrás. La existencia pacífica que había conocido era ahora un recuerdo lejano reemplazado por una realidad tan intensa, tan abrumadora que apenas podía comprenderla. Jack, susurró Emily con voz temblorosa. No sé qué hacer. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Jack la miró fija y tranquilizadoramente. Eres más fuerte de lo que crees, Emily. No es necesario que lo entiendas todo ahora, pero si quieres marcar una diferencia, si quieres ayudarnos a detener esta amenaza, tienes que confiar en nosotros. Tienes que confiar en mí. La sinceridad en sus ojos tocó algo profundo dentro de ella. A pesar del miedo, a pesar de la confusión, Emily sabía que no podía alejarse ahora. Ella ya había cruzado una línea. La única opción que tenía era dar un paso adelante, abrazar lo desconocido y luchar por algo más grande que ella misma. Cuando el oficial se levantó y le hizo un gesto para que lo siguiera, la mente de Emily corrió. Ella ya no era solo una enfermera. Ella era parte de algo mucho más peligroso, mucho más significativo. No tenía idea de lo que vendría después, pero una cosa estaba segura. Su vida ya no le pertenecía. Lo había tomado, no por elección propia, sino por el mismo acto de ayudar a un extraño. Las puertas de las instalaciones se abrieron y ella entró en un mundo donde reinaban los secretos, el peligro y el poder militar. Y mientras lo hacía, supo una cosa. Su vida nunca volvería a ser la misma.
El silencio que siguió fue sofocante. Emily caminó por los fríos pasillos metálicos de la instalación, su mente todavía dando vueltas por todo lo que acababa de aprender. Cada paso se sentía como un salto hacia lo desconocido, como si las paredes a su alrededor se cerraran lentamente, dejándola sin salida. Jack caminaba a su lado, su presencia la reconfortaba, pero había una sensación de urgencia en sus movimientos que le provocó escalofríos en la columna. Se detuvieron frente a una gran puerta reforzada. El oficial que había hablado con ella antes se quedó allí, con la mirada fija en Emily, como si sopesara cada uno de sus pensamientos. La puerta se abrió con un bajo zumbido mecánico, revelando una habitación llena de equipos de alta tecnología, computadoras, monitores y filas de servidores. En el centro de la sala había un grupo de personas, todas absortas en su trabajo, sus rostros iluminados por el brillo de sus pantallas. Fue como entrar en un mundo completamente diferente, un mundo donde se guardaban secretos detrás de cada puerta y nada era lo que parecía. «Tome asiento», dijo el oficial, señalando una silla cerca de un escritorio. Emily dudó por un momento, luego se sentó, sus manos agarrando los bordes del asiento como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Jack se inclinó más cerca y habló en voz baja. «Emily, aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Lo que estás a punto de ver, lo que estás a punto de escuchar, no es algo que se pueda deshacer. Pero si no actuamos rápidamente, quienes me persiguen, quienes nos persiguen, no se detendrán ante nada». Antes de que Emily pudiera responder, una de las técnicas, una mujer joven de cabello oscuro y ojos penetrantes, levantó la vista de su pantalla. «Tenemos una nueva pista», dijo con voz firme pero urgente. «Se están moviendo más rápido de lo que esperábamos». La habitación parecía contener la respiración. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. La gravedad de la situación pesaba sobre ella como una .000 libras. «¿Quiénes son?», preguntó con voz temblorosa pero decidida. El oficial respondió con un tono tranquilo pero lleno de una intensidad silenciosa. «Una facción rebelde dentro del gobierno. Se han infiltrado en varias agencias y quieren sacar a Jack del panorama. Si tienen éxito, tendrán control sobre la información que ha reunido, y no se detendrán allí». La mente de Emily estaba dando vueltas. Una facción rebelde. Ella no tenía idea de en qué se había metido. Todo era mucho más grande de lo que ella jamás había imaginado. Pero a pesar del miedo que la atenazaba, una cosa resaltaba. Ella no podía alejarse ahora. Ella ya había elegido un bando y no había vuelta atrás. «Necesitamos tu ayuda», dijo Jack con voz llena de convicción. «Eres la clave para detener esto. Tenemos la información, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos a alguien de adentro, alguien que no esperen». Emily tragó saliva con fuerza y tenía la garganta seca. El peso de las palabras de Jack se hundió profundamente en su pecho. Ella nunca había sido parte de algo de tanto riesgo, tan peligroso. Pero al mirar a la gente que estaba en esa sala, la tecnología y los recursos disponibles, supo que esta era la única oportunidad que tenían. El oficial colocó una tableta frente a ella y le mostró una serie de archivos. «Estos son los nombres de aquellos que han sido comprometidos. Tu trabajo será ayudarnos a localizarlos. Se han infiltrado en los niveles más altos. Necesitamos a alguien que pueda integrarse, que pueda navegar por el sistema sin levantar sospechas». Los ojos de Emily recorrieron los nombres en la pantalla. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció uno de los nombres, alguien con quien había trabajado en el pasado, un colega de confianza. Pero ahora tenía que cuestionarlo todo. ¿En quién podía confiar? ¿Y hasta dónde llegó esta traición? ¿Qué pasa si no tenemos éxito? «Emily», preguntó, su voz apenas más allá de un susurro. La realidad de la situación se derrumbó sobre ella. El oficial no se inmutó. «Si no lo logramos, la vida de Jack y la tuya estarán en riesgo. Esta gente no se detendrá ante nada. Cubrirán sus huellas y se asegurarán de que nadie se interponga en su camino.
La habitación volvió a quedar en silencio. El peso de las estacas se posó sobre ellos como una espesa niebla. Emily miró a Jack, sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez, vio la carga que soportaba. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de salvar todo lo que apreciaban. Y ahora ella formaba parte de esa lucha. ¿Estás con nosotros?, preguntó el oficial, con una voz que atravesaba la tensión. Emily respiró hondo. Le temblaban las manos al alcanzar la tableta. El camino por delante era incierto, pero no había vuelta atrás. Ya había cruzado la línea. Ahora era el momento de llegar hasta el final. Estoy contigo, dijo con voz firme, aunque el corazón le latía aceleradamente. Terminemos esto. Con esas palabras, Emily supo que su vida había cambiado para siempre. Ella ya no era solo una enfermera. Ella era parte de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y lo que pasara después, lo afrontaría de frente. El viaje que nos aguardaba era incierto. Pero una cosa estaba clara. Ella no iba a dar marcha atrás. Ni ahora, ni nunca.